Bien, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula de esta jornada. Vamos a ver eh, el penúltimo tema que tiene que ver con esta unidad 6 respecto a la competencia, que en definitiva lo que busca es ver qué tribunal es el que va a conocer de un asunto. Lo que veremos hoy son dos temas. Uno tiene que ver con la división del trabajo judicial y lo otro es con la prórroga de competencia. En cuanto a lo primero, la división del trabajo judicial, debemos señalar que ya no son propiamente reglas de competencia, sino que ya determinado que un determinado, ¿no es cierto?, tribunal, ¿no es cierto?, es competente en razón del territorio y habiendo aplicado ya y habiéndose establecido todo su jerarquía en razón de las reglas de competencia absoluta, simplemente se da el caso en que pueden haber uno o más tribunales competentes en ese lugar, en esa comuna o agrupación de comunas. Entonces hay que determinar qué tribunal le va a corresponder. Ahora, en ese entendido, ¿no es cierto?, todos estos son competentes en forma, por la competencia absoluta y competencia relativa. Pero hay que distribuir el trabajo. Entonces son normas, más bien son normas administrativas que tienen que ver con la distribución del trabajo y que ya no se preocupan tanto de la competencia, porque la competencia la tienen, sino que se preocupan más bien de la distribución equitativa entre todos ellos. Porque imagínense que hubiera 5 juzgados civiles y uno presenta donde quiere esa demanda, va a presentar donde uno cree que el juez más afín y ese juzgado, ¿no es cierto?, se va a llenar, ¿no?, con miles de demandas y el otro juzgado eh, no va a tener ninguna. Entonces va a haber una inequidad enorme. Y simplemente busca eso, una distribución equitativa del trabajo. Eh, bien, eh, ya vimos entonces el escenario en que se da, ¿no es cierto? Aplicadas las reglas, competencia absoluta y relativa, varios tribunales pueden ser competentes en esa comuna agrupación de comunas. Pasa aquí, por ejemplo, en Osorno, tenemos 2 juzgados civiles competentes por territorio, ¿no es cierto? Eh, Uno aplica la regla de competencia absoluta y relativa, ¿no es cierto? Y sigue siendo ellos los competentes, 2 tribunales competentes para el mismo territorio jurisdiccional. En Santiago, por ejemplo, son 30 juzgados civiles. Entonces, hay que distribuir entre ellos el trabajo. En materia penal es distinto porque si bien el tribunal es uno, hay varios jueces. Y ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, que se hace un plan de distribución. Los jueces de garantía, cada juez se constituye como un tribunal, ¿no es cierto?, como una unidad jurisdiccional en sí mismo, que son unipersonales, y los tribunales orales funcionan de a tres, porque son colegiados. Entonces cada tres, que es una sala, así se llama sala, cada sala es una unidad jurisdiccional, aunque son todas del mismo tribunal. Pero en el concepto estricto de jurisdiccional diríamos que cada juez es un tribunal y cada sala en la oral es un tribunal. Cada juez de garantía es un tribunal y cada unidad, cada sala es un tribunal. Eh, en él aplicamos todo el concepto, ¿no es cierto?, de tribunal según visión jurisdiccional que hemos visto durante el año. Son reglas administrativas, ya dijimos, son sujetos a la división del trabajo judicial y buscar una distribución equitativa. Eso es lo que se busca. Para ver la aplicación de esto, porque en definitiva existen 3 sistemas distintos, eh, hay que ver, en primer lugar, una gran distinción si son asuntos civiles o penales, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver, y dentro de los civiles si son contenciosos o no contenciosos. Bien, ustedes como ya lo leyeron en los apuntes, vamos a ver la regla en cuanto a los asuntos civiles contenciosos, es decir, ya hemos hecho 2 distinciones. Este es el paso a paso, tiene que acostumbrarse primero civil o penal, y luego de civil, contencioso, no contencioso también llamado voluntario. Dentro de los asuntos civiles contenciosos, ¿ya?, veamos cómo se aplican 2 sistemas que se aplican en materia civil, el turno o la distribución de causa. Y hay que distinguir si se trata de
finalmente hemos determinado por territorio que el lugar, ¿no es cierto?, es asiento corte, o bien el lugar no es asiento corte. Si el lugar es asiento corte, es, ¿no es cierto?, en la comuna donde tiene asiento la Corte de Apelaciones respectiva, así de simple. Aquí en esta jurisdicción de Valdivia, ¿no es cierto?, la comuna de Valdivia. Si es un lugar asiento de corte, por ejemplo, la comuna de Valdivia, la comuna de Puerto Montt, se sujeta al sistema de distribución de causa. Y con la distribución de causa, una persona va con su demanda, ¿no es cierto?, la solicitud que quiere presentar, la demanda, a la Secretaría de la Corte de Apelaciones respectiva. Va a la Corte de Apelaciones de Valdivia y presenta su demanda. Y así de sencillo, va a haber un sistema en esa Secretaría de distribución equitativa, un sistema que hay un sistema informático, que va distribuyendo uno a uno entre todos los tribunales competentes, va distribuyendo la carga de trabajo. Todo esto, ¿no es cierto?, está regulado entre los artículos 175 a 179 del Código Orgánico de Tribunales. Entre esas disposiciones tienen que revisar. Y hay una explicación importante respecto a la aplicación de la regla de erradicación. Si es que ya se radicó por una gestión previa, eso es el artículo 178, en definitiva, la causa ya está radicada en ese tribunal, ¿ya? Y ese tribunal será el competente para conocer. ¿Bien? Entonces no se distribuye nuevamente. Si uno hizo por ejemplo, una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, ¿cierto?, para perfeccionar el título ejecutivo, o una medida prejudicial, ¿no es cierto?, aquella necesaria para, ¿no es cierto?, para preparar el resultado del juicio, ¿no es cierto?, evitar que se generen algunos daños o que sea ineficiente la acción. Bueno, lo importante es que si se aplicaron medidas anteriores, gestiones anteriores, ya está radicado y ese es el tribunal que va a conocer. Y el artículo 179, en cuanto a que, todas aquellas diligencias, ¿no es cierto?, necesarias para el cumplimiento de una sentencia o un decreto de un tribunal de un tribunal distinto, ¿no es cierto?, será distribuido por turno. El diligenciamiento de esas diligencias de cumplimiento necesario, ¿no es cierto?, que provienen de resoluciones de otros tribunales, eso se someterá al turno, no por distribución de causa, por turno. Entonces hay tribunales que les tocan, ¿no es cierto? Generalmente esos turnos son semanales, ¿no es cierto? Los turnos son semanales. Semana a semana le tocan, ¿no es cierto?, el diligenciamiento de eso. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, generalmente a esas actuaciones se refiere al diligenciamiento de exhortos. Cuando hay exhortos, ¿no es cierto?, estas comunicaciones de un tribunal a otro para que se desarrolle en ese territorio jurisdiccional una diligencia determinada del tribunal exhortante, el tribunal exhortado, entonces ese será el que le sea asignado por turno. ¿Ven? Esa es la excepción a la instrucción de causa en los lugares de asiento corte. Y si no es lugar de asiento corte, se aplica el turno, no se aplica la instrucción de causa. El turno que es semanal y empieza en su momento, después ya se va perdiendo eso, pero empieza el turno desde el juez más antiguo al más nuevo. Bien. Entonces, ¿y quién tenemos que entender también ahí en cuanto al turno? O sea, lo importante para iniciar el proceso. Una vez iniciado, esa causa es de ese tribunal, no porque termine el turno, se va a ir pasando de tribunal en tribunal, no. Es el tribunal donde se radica el asunto, se ve hasta el final. ¿Ya? Bien, y todo también lo que entendemos por la extensión, por la regla de la extensión. Todo aquello accesorio también va a ser conocido por ese tribunal. Bien, eso así de simple. El turno está regulado artículo 175. La excepción sería que una ley determinada, ¿no es cierto?, una ley precisa, diga que una causa determinada, una materia determinada, será conocido por un determinado tribunal. Esa es la única excepción que sería del turno, pero eso es algo muy, muy, muy excepcional. O sea, muy poco. Y veamos ahora bien los asuntos civiles, pero no contenciosos.
Aquí es más simple, la regla es la regla del turno. ¿Vale? Hay un turno semanal, ¿no es cierto?, de juez a juez, tribunal a tribunal. Ya le expliqué que en la Corte de Apelaciones de Santiago hay 30 juzgados en esa jurisdicción, hay 30 juzgados civiles, por tanto la distribución es simultánea entre 5 juzgados civiles. Entre esos 5 juzgados civiles hay una distribución. Entre esos 5 juzgados civiles que se van rotando por turno, sistema de turno, hay una distribución interna entre esos 5. Bien, nada más que decir respecto a eso, así de simple. Los asuntos, ahora los asuntos penales, también llamados asuntos criminales, porque así era la nomenclatura de antaño y se ha mantenido y siempre se habla de asuntos criminales. Yo diría que la nomenclatura que corresponde es penal, ¿no es cierto? El derecho penal, ¿no? El acto punitivo del Estado es lo que marca que este asunto. Un interés colectivo en una transgresión de una norma de convivencia penal. Y además que eso de hablar de criminal, aparte que tiene sus problemas, sus acepciones, ¿no es cierto? Además, la nomenclatura común es delito, ¿no? Porque los delitos se clasifican en crímenes, simple delito y falta. Entonces, hablar de criminal es de una solamente un tipo de delito, no de todo. Bueno. La distribución de causa en este caso, que es distinto y hace excepción, en el Código Orgánico hay esa excepción, y con la modificación de la reforma en los primeros artículos, entonces, artículos 15 y 17 del Código Orgánico, ¿no es cierto?, señalan, ¿no es cierto?, la nueva forma. Es muy simple, se establece un procedimiento, es un plan, ¿no es cierto?, que se llama un procedimiento objetivo y general, ¿ya?, que anualmente el comité de jueces, que son 5 jueces, ¿no es cierto?, si son menos, son en ese tribunal, está constituido por menos, ese comité, pero es el comité de jueces, que al menos 5 jueces, ¿no es cierto?, conforman, aprueban año a año, ¿no es cierto?, a propuesta del presidente del tribunal, y el que debe ser aplicado por la administración, por el administrador fundamentalmente, para distribuir las causas entre cada juez, en caso de garantía, y por cada sala, en caso del tribunal oral. Bien, así es la distribución. Bien, pasemos al segundo tema. Tiene que ver con la prórroga de competencia, un tema siempre muy preguntado, porque hay que tener las cosas bastante claras, aquí en cuanto a finalmente los límites y los requisitos, pero es bastante simple. Aquí en estas láminas lo haremos súper simple y ustedes, sabiendo esto, están súper bien parados y claros para ejercer bien esta institución, que es lo más importante. Después, responder bien las pruebas, pero en primer término es entender y aplicar bien esta institución procesal. Primero debo entender, ¿no es cierto?, como concepto, y nos quedamos aquí con la definición del profesor Pereira a Navalón, es que es una convención, es decir, un acuerdo de voluntades, ¿no?, expresa o tácita, por la cual las partes acuerdan atribuir competencia para el conocimiento de un determinado asunto, ¿cierto?, a un tribunal que no lo es territorialmente, que no tiene competencia territorial. Es decir, tiene competencia por la regla absoluta, y esas son de orden público, no se pueden, ¿no es cierto?, modificar, ¿no es cierto?, y disponer, pero territorialmente no lo es, ¿ya? Entonces, esos son, entonces, aquí se desprenden ya los límites de la prueba de competencia, ¿ya? Solo primero opera respecto a la competencia relativa, ¿ya? Estamos claros, no respecto a la competencia absoluta. Solo procede en primera instancia y entre tribunales de igual jerarquía. Está claro, porque ya se estableció por la regla de la competencia absoluta, la jerarquía, así que estamos jugando en eso. Está claro, eso es lógico. Y solo procede en primera instancia, lógico, ¿no es cierto? La regla del grado, la regla general de competencia del grado no obstaculiza esto, es obvio. Y
solo respecto de asuntos civiles contenciosos, no respecto a asuntos criminales, no respecto a la jurisdicción voluntaria, asuntos no contenciosos. Así que como son asuntos no contenciosos o son asuntos penales, ahí hay una pregunta capciosa, no procede la prórroga. Bien, así de claro. Luego, ¿cuáles son los requisitos? Que algunos son la manifestación de estos mismos límites. Primero, la existencia de un convenio entre las partes, y este convenio ustedes saben que puede ser expreso o tácito. ¿Mm? Veamos al tiro esto, que se trata de las modalidades del convenio. ¿Ya? Si es expreso, es que en el mismo convenio, ¿no es cierto?, o una estipulación posterior, pero antes del proceso, se pusieron de acuerdo las partes, ¿no es cierto?, para señalar que las acciones que emanan de ese contrato, ¿no es cierto?, serán conocidos por un determinado tribunal. ¿Ya? Eh, Puede ser tal cual y específico como señalar tal tribunal, o poder señalar, decir que la competencia, ¿no es cierto?, se requerirá en la ciudad de Osorno, ¿no es cierto? Y ahí uno entiende que no estamos refiriendo a los juzgados civiles de Osorno. Eso ya sería una prórroga de competencia. Y tácita es aquella, ¿no es cierto?, que se entiende en razón de actuaciones u omisiones de las partes, ¿no es cierto? Funciona con dos requisitos cooperativos, súper fácil. El demandante concurre a ese tribunal que es por competencia absoluta, tiene competencia absoluta, pero no tiene competencia relativa, en razón de territorio, ¿no es cierto?, e interpone la demanda. ¿Ya? Entonces, el primer paso es que el demandante va a ese tribunal e interpone, ¿no es cierto?, su demanda. Y el segundo requisito es que el demandado comparece ante ese tribunal y la primera gestión que hace es distinta a reclamar la incompetencia del tribunal. ¿Ya? Si no reclama la competencia del tribunal y hace otra gestión, como por ejemplo contestar la demanda, listo, hay competencia, hay prórroga de competencia tácita. Y ya no puede alegar después. Si alega después, con respecto a la competencia relativa, ya no será escuchado porque ya quedó radicado conforme a la ley, dado los presupuestos de la prórroga de competencia, también llamado silenciosa, cuando es tácita. Bien, otro requisito, entonces ya tenemos la existencia de un convenio, entonces, que puede ser expreso o tácito, y luego que se trate de un asunto civil contencioso. Eso ya lo vimos como límite. No puede ser no contencioso, no puede ser criminal. Y tercero, que el tribunal al cual se prorroga la competencia relativa carezca de ella. O sea, sería totalmente inoficioso si fuera realmente el tribunal competente por la competencia absoluta y relativa y se concurra a él. No tiene sentido. No tiene que ser competente relativamente. Tiene que ser competente absolutamente, pero no relativamente. Porque ahí tiene sentido, ¿no es cierto?, otorgarle competencia por las partes. Bien, de eso se trata, así de sencillo. Vuelvan a leer los apuntes ahora con las cosas más claras y si es necesario vean nuevamente este video, vayan parando y entendiendo cada uno de estos pasos. Lo importante es ver los pasos. Cuando uno se salta un paso a veces puede perder toda la orientación de la aplicación normativa. Así que es importante ir paso a paso. Y si hay dudas finalmente, ¿no es cierto?, me las formulan en la videoconferencia. Que estén bien. Hasta luego.